Dios le bendiga. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros nos gozamos que el Señor nos da este privilegio una vez más de reunirnos por estos medios con el propósito de adorar, glorificar su santo y bendito nombre, con el propósito de recibir su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Le damos la bienvenida a los hermanos que están integrándose también en este momento para el estudio de la palabra del Señor. Nos gozamos en que estén compartiendo con nosotros, esperando que salgamos todos de aquí bendecidos por medio de la palabra del Señor. Nosotros hemos estado llevando el estudio del libro de Apocalipsis y la semana pasada nosotros estuvimos estudiando el capítulo 7 de Apocalipsis. Nosotros hemos estado viendo hasta ahora que vimos anteriormente que el Señor Jesús es el único que tiene derecho a abrir el rollo en el cielo de los 7 sellos que comienza a desenlazar los eventos que tienen que ver con el fin. Muchas veces la gente se asusta cuando se habla acerca de los eventos que tienen que ver con el fin, pero los eventos del fin no son eventos que deben de causar temor al cristiano, porque los eventos del fin, lo que se nos dice es que a quien nosotros servimos, en quien nosotros creemos, va a venir al mundo a reinar. Gloria sea el nombre del Señor, a establecer su reino. Pero nosotros vimos la semana pasada que después de que se abrieron los primeros 6 sellos y hemos visto lo que va a causar la apertura de juicio que trae con la apertura de cada uno de los sellos. Vimos la semana pasada que se tomó una pausa para hablarnos acerca de eventos que van a suceder en la tierra y de eventos que van a suceder en el cielo. Una pausa que nos habla acerca de 2 grupos de personas distintos. Primero se nos habló acerca de un grupo de 144,000 judíos, 12,000 de cada uno de las tribus de Israel. No se nos está hablando de 144,000 de alguna secta que se autodenomina como 144,000, sino se nos dice específicamente 12,000 de cada una y se nos menciona de las 12 tribus de los cuales van a venir estos 144,000. Y vimos que esta pausa se tomó cuando un quinto ángel le dio instrucciones a que 4 ángeles detuvieran los vientos que vienen de las 4 direcciones de la tierra. Y la instrucción era que se detuvieran los vientos hasta que estos 144,000 fueran sellados con el propósito que iban a ser sellados. Iban a ser sellados porque estos 144,000 iban a ser judíos que iban a creer, que van a creer en el Señor. Van a ser judíos mesiánicos que van a creer en el Mesías que vino y que fue rechazado por sus antepasados. Y estos 144,000 van a ser evangelistas alrededor de todo el mundo que van a estar proclamando el evangelio de salvación. Por eso se ordena que se frenen los vientos. Y luego que se nos habla de lo que sucede en la tierra con estos 144,000, se nos habla de lo que sucede en el cielo. Y en el cielo se nos habla acerca de una gran multitud que no puede contarse. Una gran multitud de personas que no puede contarse. Y se le pregunta a Juan, ¿y esto quiénes son? Y Juan dice que no tiene la menor idea de quiénes son. Y se le responde quiénes son y le dicen, estos son aquellos que han salido de gran tribulación, que han lavado sus ropas y están blancas, han sido lavadas en la sangre del Cordero. Y esta gran multitud que está en el cielo son aquellos que parte de ellos han sido el resultado del trabajo evangelístico que están haciendo los 144,000. Nos habla acerca de que aunque la gran tribulación se nos habla de una gran devastación, se nos habla de la ira de Dios, también se nos habla de un gran avivamiento de 144,000 judíos que van a proclamar la verdad y de personas que van a escuchar el mensaje, personas que van a creer en el mensaje. Y estas personas son personas que van a tener que dar su vida por el evangelio. Son mártires del evangelio que han dado y su sangre ha sido derramado en la tierra por no doblegarse al sistema del anticristo, por negarse a tomar la marca de la bestia, por negarse a adorar la imagen de la bestia, y al negarse van a tener que pagar
con sus vidas. Y vemos a este grupo que está enfrente del trono de Dios en el cielo. Son personas que han sido marginados, personas que han sido rechazados aquí en la tierra, pero son personas que tienen una aceptación celestial porque sus ropas han sido lavadas en la sangre del Cordero. Nosotros vamos a seguir estudiando acerca de lo que ocurre en el libro de Apocalipsis. Hoy nosotros vamos a entrar en el próximo capítulo, en el capítulo 8. Y este capítulo 8 es donde continúan entonces los juicios que van a suceder durante la tribulación. Hasta ahora nosotros hemos visto que el Señor Jesús en el cielo tomó el rollo de la mano derecha del quien está sentado en el trono de Dios Padre y ha abierto 6 de los 7 sellos que están en el rollo. Hoy vamos a estudiar el capítulo 8 donde se abre entonces el séptimo sello, pero el séptimo sello es un sello distinto a los otros sellos porque en el séptimo sello se contienen juicio de 7 trompetas que vienen sobre la tierra. En el séptimo sello, después de las 7 trompetas, entonces dentro de la trompeta vamos a ver el juicio de 7 copas también que van a ser derramadas de la ira de Dios sobre la tierra. Vamos a estudiar hoy el capítulo 8 y para empezar el estudio, vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 5. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos, de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, que tú nos das el privilegio, Señor, de reunirnos en tu nombre, Padre Santo, de reunirnos con el propósito de estudiar tu palabra, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que nosotros seamos bendecidos, que tu Espíritu Santo tome control, tome dominio, Padre Santo, Señor, obre nuestros corazones, Señor, para que esta palabra que tú tienes para nosotros pueda ser recibida, Señor, y que pueda ser el efecto con el cual tú nos las has dado. Te damos gracias, Señor, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vemos algo que no hemos visto en el estudio que hemos estado haciendo acerca de los eventos y del ambiente y del gozo, la algarabía que se va a estar viviendo en el cielo. Algo completamente distinto a lo que hemos estado viendo, porque se abre el séptimo sello y al abrirse el séptimo sello lo que sucede es que hay un silencio completo, un silencio en anticipación de los juicios que van a venir sobre la tierra. Hay 7 ángeles que van a tocar 7 trompetas, que van a anunciar la llegada de destrucción y de muerte que vienen sobre los habitantes de la tierra. Juan nos dice que cuando se abrió este séptimo sello, hubo silencio en el cielo como de media hora. O sea que ahí se detuvo toda la exaltación que hemos estado viendo hasta este momento. Allí se detuvo toda la alabanza por 30 minutos. Allí se detuvo toda la aleluya. Allí se detuvo todo el sonar de instrumentos musicales dando gloria y alabanzas a Dios. Se detuvo por un periodo de media hora en anticipación acerca de lo que va del juicio que viene sobre la tierra, contemplando tal vez, teniendo acceso tal vez a lo que está escrito en el rollo y sabiendo en el cielo completo tenía que tener algún tipo de entendimiento, porque hizo un silencio. Allí nadie dio instrucciones. Cuando se abra esto, todo el mundo se queda callado. Allí no sucedió eso, sino que había un entendimiento solemne de lo que iba a suceder
sobre la tierra, de que el juicio de Dios se iba a derramar sobre la tierra. Y hubo un silencio por lo que iba a venir a golpear el planeta. ¿Por qué? Porque el día de Dios finalmente ha llegado. El momento en que los santos de todos los tiempos sean vindicados. El momento en que Satanás va a ser derrotado. El momento en que el pecado va a ser eliminado. El momento en que Jesucristo va a reinar. Estos juicios son juicios que el propósito es hacer cumplir el plan de Dios en la tierra para que como dijimos, los santos sean vindicados, para que el pecado sea erradicado, para que Satanás sea derrotado y para que Jesucristo gobierne sobre la tierra. Esto es lo que se va a desenlazar sobre la tierra. Este es el propósito del juicio. El juicio de Dios no es un juicio arbitrario. No es un juicio, es un juicio con un propósito preciso. Es un juicio que va a traer el resultado de que se va a cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra como se cumple en el cielo. Hay buenas razones para guardar silencio, porque media hora después 7 ángeles que están de pie delante de la presencia de Dios reciben una trompeta cada uno de ellos. Sí, porque la Biblia nos habla acerca de 7 ángeles aquí que están en la presencia de Dios. No nos identifica quiénes son estos ángeles que están de pie delante de la presencia de Dios, pero hay una cita en Lucas que nos da la indicación y nos habla acerca de uno de ellos, porque cuando el ángel Gabriel va a Zacarías a hablarle y decirle que su esposa Elizabeth va a quedar encinta, Gabriel se identifica a Zacarías diciendo: yo soy Gabriel, y dice acerca de sí mismo que está en la presencia de Dios. O sea, que Gabriel muy probable sea uno de estos 7 ángeles que esté recibiendo trompeta en este capítulo. Es trompeta que va a ser sonada para hacer derramar la ira de Dios sobre la tierra. Juan, como un hombre de nacionalidad judía, estaba familiarizado con el uso de trompeta en la historia de Israel. Trompeta no era simplemente parte de un grupo musical como lo conocemos en el día de hoy, o parte de una sinfónica como se conoce dentro de la música, sino que la trompeta tenía un significado de acuerdo a cómo se tocaba la trompeta. Y tenía el hombre judío de aquel tiempo, del primer siglo, tenía el conocimiento acerca del sonido de la trompeta y del significado de la trompeta de acuerdo a la historia de la nación de Israel. La trompeta se usaba para convocar reuniones en la nación de Israel. Los hombres designados tocaban ciertos sonidos con la trompeta y el pueblo de Israel sabía que el sonido de esa trompeta significaba que tenían entonces que reunirse. Pero también había un sonido diferente de trompeta que convocaba al pueblo, identificando que el sonido de la trompeta identificaba que había guerra. También la Biblia nos habla acerca de que había sonido de trompeta en celebraciones especiales en la nación de Israel, como cuando Dios dio la ley a su pueblo en el monte Sinaí. Allí se oyó la trompeta. En Jericó, cuando Josué y el pueblo de Israel iban a conquistar Jericó, se nos dice que allí sonó trompeta, como dice aquel corito, que los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó, pero allí sonaron la trompeta y los muros de Jericó cayeron. Allí sonó la trompeta. En Primera de Reyes también nos habla acerca del sonido de trompeta cuando un rey era instalado, era ungido y era instalado. Allí también se escuchaba el sonido de trompeta. Y nosotros, la iglesia, el pueblo de Cristo, esperamos el día glorioso que va a sonar trompeta, identificando a nosotros, trompeta que solamente la iglesia va a escuchar, identificando que el Señor ha descendido a las nubes para recibir a su pueblo en el aire, para estar siempre con el Señor. El sonido de trompeta glorioso que espera la iglesia del arrebatamiento. Pero ahora hay silencio en el cielo por media hora.
Algunos comentaristas, hablando acerca del silencio, dicen que estos 30 minutos, esta media hora de silencio, ellos la identifican como la última media hora de la gracia. La identifican como la última media hora de la misericordia de Dios antes de que sea derramado el juicio de Dios, como los últimos 30 minutos de oportunidad para muchos. Y esos 30 minutos, allí vemos también Dios extendiendo su misericordia por media hora. Dios es paciente. La paciencia de Dios es uno de los atributos de Dios. Y estos 30 minutos nos hablan acerca de la paciencia de Dios. ¿Por qué? Porque la intención de Dios no es condenar al mundo y que el mundo se pierda. Él pagó un alto precio por la salvación del mundo. Él envió a su Hijo a derramar su sangre por los pecados del mundo. Y la intención de Dios es que nadie se pierda. Pero llega un punto donde la paciencia de Dios se agota y viene juicio. Pero la intención de Dios, como dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. También el profeta Ezequiel habló acerca de que el Señor no se complace con la muerte del impío, sino que el Señor prefiere perdonar al impío que juzgar al impío. En Ezequiel capítulo 33, versículo 11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios ha esperado miles de años para traer este juicio, dando advertencia tras advertencia a un mundo que ha rechazado el mensaje del evangelio. Pero ahora finalmente la larga espera ha terminado. La paciencia de Dios ha llegado al punto donde ya la ira de Dios debe derramarse para hacer cumplir su propósito sobre la tierra. Dice el versículo 3 al 5. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. ¿Y qué sucedió? Hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Vimos que el silencio entonces ahora fue seguido por acciones que suceden en el altar de oro del cielo. Debido a esta función que vemos a este ángel cumpliendo en el cielo, la identidad de este ángel hay veces que se ha confundido. Hay personas que porque este ángel está tratando con el incienso que representa las oraciones de los santos, ha identificado a este ángel como alguien que está cumpliendo una función sacerdotal y ha identificado a este ángel como el Señor Jesús. Pero lo que dice aquí y en la manera que se identifica a este ángel nos da a entender a nosotros que este es un ángel, no el Señor Jesús, es un ángel. Incluso dentro del lenguaje dice que es un ángel igual que los otros ángeles. Y está este ángel tratando con las oraciones de los santos, está tratando con el incienso. Y como dijimos, el incienso en el altar nos habla acerca de las oraciones que están ascendiendo a Dios. Y nos habla acerca de las oraciones de los santos. Para no ser confundido esto de las oraciones de los santos y quiénes son los santos. Los santos no son personas que después que mueren y son consideradas, aprobadas por un comité de personas que han hecho buenas obras y han vivido una vida buena, una vida agradable,
que han servido a la comunidad y por eso son llamados santos. Los santos no son personas, el nombre o el título de santos no es determinado por un comité. No es determinado después que una persona se muere, sino que santo es todo aquel que ha confesado con su boca que Jesús es el Señor, que ha creído en su corazón que Jesús es el Señor y ha confesado con su boca que es el Señor. Toda aquella persona que viene al Señor en ese momento es llamado santo. Es no santo porque ha sido bueno, no santo porque ha vivido una vida perfecta, sino santo porque en el momento que creyó, sus ropas fueron lavadas en la sangre, se le fueron entregadas ropa blanca, fue lavado en la sangre de Cristo, porque la sangre del Cordero fue aplicada al dintel de su corazón, a la puerta de su corazón, no por una santidad propia, sino porque se nos otorga la santidad que le pertenece a aquel único, el único santo, aquel único que tiene derecho a abrir el rollo con los 7 sellos, aquel que vino a este mundo y derramó su sangre por nuestros pecados. Eso es la razón por la que nosotros, cada uno de nosotros que hemos creído, se nos da el título de que somos santos. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de responder oraciones. Eso no dice que nosotros tenemos la capacidad de hacer milagros. El santo no es eso. El santo es aquel que ha sido lavado en la sangre del Cordero. Hay santos que ya están en la presencia del Señor y ellos tampoco tienen la capacidad de escuchar las oraciones de nosotros, sino que toda oración de nosotros debe ser dirigida a Dios Padre en el nombre de Jesucristo, como enseña la palabra de Dios. Porque no hay mediador entre Dios y los hombres más que el Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia, bueno, el ángel toma el incensario y lo llena de fuego del altar del incienso y lo arroja a la tierra. ¿Y qué sucede cuando arroja el incienso a la tierra? Dice que hubo truenos, voces, relámpagos y un gran terremoto que sacude el planeta. Un día las oraciones de los santos a través de todos los tiempos va a ser respondidas. Por eso vemos el silencio absoluto en el cielo de media hora. Dios está a punto de juzgar la tierra, está a punto de tomar posesión de ella, está a punto de vindicar los santos, de erradicar el pecado, está a punto de derrotar a Satanás y exaltar a Jesucristo. Pero antes de eso debe venir juicio sobre la tierra. Vemos a Pablo que habla acerca de estos eventos en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El juicio de Dios que viene sobre la tierra va a vindicar a los santos. Va a ser la respuesta va a ser la respuesta incluso a la oración que fue enseñada por el Señor Jesucristo a los discípulos. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor que le enseñara, Maestro, enséñanos cómo orar. Parte de la oración, modelo, oración que han hecho los santos a través de toda la historia, es que se haga cumplir la voluntad del Señor en la tierra, así como es cumplida en el cielo. Y esto es lo que el Señor está a punto de hacer cumplir a través de estos juicios que van a venir sobre la tierra. Dice el versículo 7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Estas catástrofes en la tierra
que están por devastar la tierra viene como respuesta de cada uno de los toques de trompeta que están sucediendo en el cielo. La primera trompeta vemos que trajo granizo y trajo fuego mezclado con sangre. Inmediatamente sucede entonces que la tercera parte de los árboles del mundo se quema y toda la hierba verde se quema. Así como el Señor destruyó Sodoma y Gomorra con fuego que descendió del cielo, así como el Señor tomó como una de las plagas de Egipto que hizo llover granizo y destruyó las plantaciones, los campos de Egipto, los cultivos de Egipto, así destruirá una tercera parte de los árboles y toda la hierba verde de toda la tierra. Las tierras de cultivo alrededor de la tierra van a ser arruinadas. Esto causará escasez de todo tipo de alimentos, de granos, de vegetales, de frutas en todo el mundo. Si ahora mismo existe escasez, si ahora mismo hay hambre en muchos lugares alrededor de la tierra, imagínate cuando se va a reducir una tercera parte de los suministros de alimentos ante la destrucción que va a venir sobre la tierra. Hay muchas personas que están sirviendo al Dios naturaleza en vez de al Señor Dios Todopoderoso, al Dios bíblico, y le atribuyen facultades a lo que llaman la madre naturaleza, al planeta. Pero nosotros sabemos que el Dios de la Biblia, sabemos que el Dios a quien nosotros servimos es el Dios a que el planeta le pertenece y él hace con el planeta como él quiere hacer, y un día va a traer destrucción sobre este mundo. Va a acabar con el Dios que sirve a la gente de la madre naturaleza, al Dios falso de la madre naturaleza. Él lo hizo y está en su potestad hacer lo que quiera con el planeta, y va a venir juicio sobre el planeta, va a venir juicio sobre los árboles, va a venir juicio sobre la hierba en esta primera plaga que nosotros, en esta primera sonido de trompeta de uno de los 7 ángeles que estamos viendo. ¿Por qué? Porque la paciencia de Dios se ha agotado. Le ha dado tiempo a la humanidad de que se arrepintiera, como dio tiempo durante el tiempo de Noé, que se predicó por 120 años que venía juicio y la gente no creyó que vino juicio hasta que vino el diluvio y los consumió a todos, salvando solamente a la familia de Noé. Asimismo, nosotros anunciamos que viene juicio sobre la tierra, que Dios está disponible, que puedes entrar en el arca del Señor para salvar tu vida por medio de fe en el Señor Jesucristo. Pero llegará un día donde esa oportunidad, así como en el día de Noé, será agotada. Llegará un día donde aquella puerta del arca será cerrada. Dice el versículo 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Vemos que cuando suena la segunda trompeta, Juan ve algo, no que ve un monte ardiendo, sino que ve algo como si fuera un monte ardiendo. Juan está en una posición difícil que solamente por la ayuda del Espíritu Santo puede comunicarnos las cosas que él está observando en una mente, en unos ojos del primer siglo. Juan dice que está viendo como una montaña descender del cielo en fuego, y esto puede ser un objeto que venga desde el espacio y que traspase nuestra atmósfera y llegue al mundo y esté descendiendo para caer en el cielo y causar gran destrucción. Como dijimos, el texto no nos dice una montaña literal, sino como si fuera una montaña. Tal vez sería algún asteroide incluso que pueda haber penetrado dentro de nuestra atmósfera y llegue a causar destrucción. Pero esto va a afectar entonces los mares, las aguas de los mares, la vida marítima va a afectar, va a sufrir grandes bajas. No solamente los peces del mar, sino también que una tercera parte de los barcos que están en el mar.
De acuerdo a una estadística del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, se dice que hay alrededor de 25,000 barcos mercantes en los mares actualmente alrededor del mundo. Imagínense 8,000 barcos o más de 8,000 barcos que van a ser completamente destruidos con este juicio, cuando el mundo está interconectado, está dependiendo de que en un puerto va a llegar una mercancía, o sea, con comida, o va a llegar una mercancía con medicamentos y medicina. O sea, que van a haber cosas que nosotros estamos acostumbrados a tener accesibles que no van a estar accesibles durante ese tiempo. Dice el versículo 10 y el 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Vemos que con la tercera trompeta, entonces Juan ve una gran estrella caer del cielo, ardiendo como antorcha. Y no será necesariamente una estrella en sí, porque si es una estrella que cae y choca con nuestro planeta, destruiría nuestro planeta completamente. Pero es la manera en que Juan lo está viendo. Tal vez es parte de un astro que se desprende y está cayendo sobre la tierra, que se desintegre antes de que penetre nuestra atmósfera para golpear la tierra. ¿Y qué va a causar lo que va a suceder con esta estrella o este asteroide, que es la palabra que se usa, este astro de los cielos? Sucederá que va a dañar las aguas dulces, las aguas que son usadas para consumo humano. Imagínense, si gran cantidad de los países, de las poblaciones alrededor del mundo en este año 2026 está en este tiempo padeciendo dificultades por la falta de acceso al agua para su consumo. O sea que va a ser algo difícil. Y el agua es algo, es lo más imprescindible después del oxígeno para subsistir como seres humanos. Una persona puede sobrevivir sin comida por varias semanas, pero solamente por pocos días sin aguas no puede sobrevivir. Y durante ese tiempo, una tercera parte de las aguas, de las fuentes, de los ríos, de los manantiales, van a ser afectados por esto que va a caer desde los cielos, que Juan lo llama ajenjo. Es el nombre que Juan le da, y ajenjo significa amargo. Y esto se refiere a una planta cuya raíz sale un aceite verde oscuro. Es una planta que se llama ajenjo, pero su significado es amargo. Y la palabra ajenjo nos lleva a algo, a unas aguas que son imbebibles, a unas aguas que son venenosas. Y dice que muchos hombres van a morir porque ya será que no tendrán acceso a las aguas o que serán envenenados bebiendo estas aguas que van a ser contaminadas. Si el mundo ahora mismo sufre por la carencia de acceso a agua, imagínense cuando una tercera parte de las aguas van a ser completamente eliminadas para el consumo. Por esto va a ser lo que va a suceder. Dice el versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Quizá esto nos habla de algún tipo de eclipse masivo que afecte el sol, que afecte la luna y que haga que no se puedan ser visibles por una tercera parte del tiempo. Pero tal vez puede ser también que los astros y los objetos que van a descender y causar impacto con la Tierra, que el impacto sea tan grande que lo que ellos traigan cause ese efecto en la atmósfera, que van a prevenir la visibilidad del sol, la luna y las estrellas a una tercera parte del tiempo. No sabemos cómo va a suceder, pero sabemos que va a ser algo grande.
Sabemos que es algo que ningún ser humano quisiera estar en este mundo cuando eso suceda. Sabemos que es algo de lo cual el Señor Jesucristo incluso en los evangelios nos advirtió. Vemos en el evangelio de Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26, donde el Señor dice acerca de este tiempo: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, el Señor Jesucristo va más allá y nos dice la reacción de los seres humanos. Y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Va a ser algo grande. Va a ser un juicio grande. La seguridad que tiene el ser humano de que las cosas en la tierra van a funcionar como siempre han funcionado, van a seguir como siempre han seguido. El Señor va a mover toda seguridad que tenga el ser humano de confiar en que puede sustentarse por su propio mecanismo. Toda autoseguridad va a ser completamente quitada del ser humano. Lo que va a haber en este mundo va a ser angustia, confusión y entendiendo que viene juicio de Dios y esperando, dice, la expectativa de las cosas que sobrevendrán, sabiendo que va a continuar siendo derramado el juicio de Dios sobre la tierra. Dice el verso 13, el último verso de este capítulo 8. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Lo que ha sucedido hasta lo que hemos visto son cosas terribles, cosas que el mundo nunca ha visto. Sin embargo, estos 3 ángeles nos dicen ay, no en relación a la destrucción, la muerte y lo que nosotros hemos dicho que ha acontecido hasta este capítulo 8, sino que el ay se refiere a eventos futuros de juicios aún más grandes que van a ser derramados sobre la tierra. Esto es como si los ángeles estuviesen diciendo: aún no han visto nada. O como que los ángeles estuviesen diciendo, como si esto fuera poco, viene aún más juicio, más destrucción sobre la tierra, sobre los moradores de la tierra. Y esta destrucción viene por el rechazo al mensaje de salvación, a la oportunidad que Dios nos da por medio de su Hijo Jesucristo. Porque dijimos que la iglesia va a ser quitada antes de que esto suceda. Lo que va a haber en la tierra son los moradores de la tierra, aquellos que se han rehusado a aceptar a Dios, a aceptar el plan de salvación de Dios. Y esta frase de quien nos habla acerca de sobre quién viene esta destrucción, los moradores de la tierra, que nos habla en Apocalipsis, se menciona en Apocalipsis varias veces los moradores de la tierra. No se nos está hablando simple y sencillamente acerca de aquellos que viven en la tierra, que tienen una dirección, un código postal en la tierra, no, sino que se nos está hablando de una conducta acerca de ellos, de los moradores de la tierra, de aquellos que han puesto su misión, su esperanza, su mirada en las cosas de este mundo. A eso se refiere cuando se nos habla acerca de los moradores de la tierra, aquellos que no tienen su mirada y su ciudadanía celestial, sino que tienen su mirada, su ciudadanía en el cielo, pensando en lo que pueden adquirir aquí, pensando en que la vida en este mundo va a ser eterna para siempre. Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 15, nos habla acerca de esta gente, de los moradores de la tierra, de su conducta, de cuál es, la describe acerca de aquellos que aman al mundo. Juan nos da una advertencia, nos dice: no amáis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Los moradores de la tierra son aquellos que aman al mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No podemos tener nuestra mirada en las cosas
de este mundo, sino que nuestra mirada, nuestra esperanza tiene que estar en Dios, en el plan de Dios, en las promesas de Dios, en que el Señor Jesucristo dijo que Él se fue, pero que regresaría y nos prometió que regresaría por nosotros para que donde Él está, que nosotros también estemos, que en la casa de su Padre muchas moradas hay. Son las promesas en las que nosotros tenemos que afincar nuestra fe y nuestra esperanza. Hay una historia que refleja esto acerca de la pérdida del tiempo del ser humano poniendo su mirada en las cosas de este mundo, y es acerca de una casa, una mansión que existe en San José, en la ciudad de San José, California. Y esta casa, esta mansión se ha convertido en una atracción a los turistas que visitan aquella ciudad, y se llama la Casa Misteriosa de Winchester. Y este es un edificio, esta casa es una casa muy extraña. Una casa que tiene escaleras que no llevan a ninguna parte. Una casa que tiene puertas que no conducen a nada. La estructura se extiende sin un tipo de orden lógico como la casa que conocemos. ¿Y por qué se construyó una casa así? Bueno, sucede que la historia es la historia de una señora de nombre Sarah Winchester, una persona que había tenido tragedias en su vida. Había muerto una de sus hijas, había muerto su esposo, pero ella había heredado una gran fortuna, y al mudarse a la ciudad de San José, California, se había involucrado y había empezado a consultar a medios espiritistas, a brujos, a adivinos, para que le hablen acerca de su futuro, como muchas personas hacen cuando están atravesando por momentos difíciles o por tragedias. Sucede que un espiritista, o sea, un demonio hablando por medio de un espiritista, le dijo a esta señora que ella permanecería con vida siempre y cuando esa casa estuviera en construcción, que si se frenaba la construcción de aquel lugar, ella iba a perder la vida. Ella tomó esa palabra de aquel demonio y con toda la maquinaria de dinero que ella tenía, emprendió y contrató personas para que la construcción de aquella casa empezara, y siempre 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre hubiera gente trabajando en aquel lugar. Y aquella construcción que dijimos que no tenía propósito, habían puertas que llevaban a ningún lugar y cosas así por el estilo. Así sucede con la vida del ser humano que anda sin un propósito. Aquella casa se dice que tiene más de 150 habitaciones, que tiene más de 2,000 puertas, que tiene más de 10,000 ventanas. Y aunque esta señora escuchó lo que le dijo aquel demonio, como le sucede a todo ser humano, llegó un momento en que su vida se terminó, como nos sucederá a cada uno de nosotros. La gente corre de un lado a otro, ocupándose en proyectos que momentáneamente nos hacen apartar la mente de la eternidad, y proyectos y esfuerzos que no tienen ningún valor, como aquellas puertas que no llevan a ningún lado, no nos llevan a ningún lado. Aquella señora murió, como dijimos, y así también nosotros llegará un día en que nosotros partiremos de este mundo. Estemos listos o no, aquel día cada uno de nosotros nos va a llegar. Jesús declaró que el cielo y la tierra un día pasarán. Y si nosotros ponemos toda nuestra esperanza en esta tierra, si ponemos toda nuestra esperanza en este reino, toda nuestra esperanza en esta casa, entonces el día que a nosotros nos llegue el fin va a ser un día muy triste. ¿Por qué? Porque de allí en adelante no va a haber esperanza. Los 4 ángeles que hemos visto tocar trompeta en este capítulo 8 de Apocalipsis nos advierten a nosotros del juicio que viene sobre la tierra. Que si no has entregado tu vida a Cristo, estás en peligro. Te da una advertencia acerca del juicio que viene, una advertencia para que despiertes, una advertencia para que des tu vida a Cristo y sea librado de la ira que vendrá. Yo te exhorto que entregues tu vida a Cristo y podrás ser contado de la esperanza de Apocalipsis 3:10, que dice: porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Yo te exhorto a que des tu vida a Cristo, a que te rindas a Cristo,
para tu salvación, para tu liberación, para que sea quitado de este mundo antes de que venga el juicio. Porque aquel que está con Cristo, cuando parte de este mundo, es una ganancia. Va a la presencia del Señor. El que está con Cristo no tiene pérdida. No hay pérdida en el Señor, porque el que parte con Cristo es vida eterna. Y mientras estamos en el mundo, como dice Pablo, el vivir es Cristo. Y si partimos del mundo, el morir es nuestra ganancia. Estar en Cristo no tiene desperdicio, no tiene pérdida. Gloria sea el nombre del Señor. Y el Señor promete a aquellos que hemos creído en Él, nos da la esperanza, la promesa de que cuando estas cosas estén sucediendo en el cielo, nosotros vamos a estar en la presencia del Señor. Calladitos en esos 30 minutos. Hay muchos hermanos que les gusta, hablan más que otros, pero no importa cuánto hable, todos vamos a estar en silencio, callados, solemne, un silencio solemne acerca de lo que va a suceder. Los hermanos que han sufrido mucho, los mártires, aquellos que han sufrido por el evangelio en todos los tiempos, todavía en el tiempo que nosotros vivimos, hay cristianos en Nigeria, hay cristianos en Irán, hay cristianos alrededor del mundo que están perdiendo sus vidas, que son mártires del evangelio. Y vimos que el Señor va a secar cada una de sus lágrimas. Van a estar siendo consolados. Nosotros vamos a estar siendo también consolados. Vamos a estar en un lugar donde ya no hay dolor, no hay llanto, no hay enfermedad, donde ya no hay lágrimas. A ese lugar es que el Señor se refiere cuando se refiere que está construyendo habitaciones para los suyos, de que regresará para nosotros a llevarnos a aquel lugar celestial donde aquel himno lo describe diciéndonos que allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Feliz será mi corazón en la presencia del Señor. Ese es el lugar que el Señor nos promete a cada uno de nosotros y es la promesa que nosotros estamos proclamando que el Señor les ofrece a aquellos que aceptan este llamado a creer, a dar su vida a Cristo para gozar de las promesas que nosotros también gozamos, de la esperanza de una reunión celestial con el Señor. Hasta aquí el estudio de este capítulo en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos los que han estado compartiendo con nosotros. Les invitamos a que compartan con nosotros la próxima semana, donde con la ayuda de Dios vamos a continuar el estudio del libro de Apocalipsis y vamos a pasar al próximo capítulo, donde vamos a estar viendo a qué se referían los ángeles con esos 3 ay, acerca de las próximas 3 trompetas que van a caer, pero yo le exhorto que lo leamos de antemano para que podamos gozarnos en el próximo estudio. Dios le continúe bendiciendo.